¿Crees que eres lo suficientemente valiente como para enfrentar los desafíos más extremos de la Tierra? Bueno, algunos lugares no perdonan ni el menor desliz, donde el simple acto de respirar puede ser un riesgo de vida. Pero antes de continuar, debes saber, lo que estás a punto de ver no es para los débiles. Desde desiertos infernales hasta montañas que devoran a los intrépidos, vamos a explorar los lugares más peligrosos del planeta y las historias de supervivencia que desafían la lógica. Si crees que ya lo has visto todo, prepárate para cuestionar tus certezas. ¿Y ahora, listo para descubrir los 10 lugares que pueden desafiar tus límites? 1. Oymyakon, el frío mortal de Siberia. Ubicada en la remota región de Siberia Oriental, en Rusia, Oymyakon es una pequeña aldea que se ha ganado la notoriedad de ser el lugar habitado más frío del hemisferio norte. Con una población de alrededor de 500 personas, este pueblo es un impresionante ejemplo de la resiliencia humana. Aquí, las temperaturas pueden caer por debajo de 71 grados Celsius bajo cero, un frío tan intenso que hasta el combustible de los coches se congela y los bolígrafos dejan de funcionar. La vida en Oymyakon está moldeada por las condiciones extremas. Durante el invierno, que dura alrededor de 9 meses, los días son cortos y la oscuridad domina. Los habitantes deben almacenar alimentos para todo el invierno, ya que la agricultura es imposible en este clima. La pesca en hielo y la cría de renos son actividades esenciales para la supervivencia. Curiosamente, los niños solo son dispensados de la escuela cuando la temperatura cae por debajo de 52 grados Celsius bajo cero. Además del frío mortal, la infraestructura es mínima. La mayoría de las casas aún no tienen tuberías internas, lo que significa que los residentes dependen de baños externos, una tarea casi insoportable en tales temperaturas. A pesar de la lenta modernización, las antiguas tradiciones, como el uso de pieles de animales para calentarse, siguen siendo esenciales. 2. Costa de los Esqueletos, el desierto y el mar mortales. En Namibia, a lo largo de la costa del Atlántico, se extiende la Costa de los Esqueletos, una de las regiones más áridas e inhóspitas del planeta. Conocida por sus naufragios y condiciones extremas, esta costa es un verdadero cementerio para aquellos que se aventuran por sus aguas o tierras. La Costa de los Esqueletos obtuvo su nombre debido al gran número de naufragios que han ocurrido a lo largo de los siglos. Las densas nieblas, combinadas con fuertes corrientes y bancos de arena, hacían que la navegación fuera extremadamente peligrosa. Hoy en día, los restos oxidados de los barcos y los esqueletos de ballenas encalladas en las playas salpican el paisaje, sirviendo como sombríos recordatorios del peligro. Sobrevivir al naufragio es solo el comienzo de los desafíos. Aquellos que logran alcanzar la costa enfrentan uno de los desiertos más áridos del mundo, donde la falta de agua y las temperaturas extremas hacen que la supervivencia sea casi imposible. El desierto está habitado por leones del desierto y hienas, depredadores que se han convertido en maestros en sobrevivir en este ambiente hostil. Para los pocos que sobreviven al cruce por el desierto, la victoria es de corta duración, ya que el regreso a la civilización puede ser tan mortal como el viaje. Paradójicamente, las aguas frías de la corriente de Benguela, que bordean la Costa de los Esqueletos, son ricas en nutrientes, sustentando una vasta vida marina, incluyendo grandes colonias de lobos marinos. Estos contrastes dramáticos entre la aridez del desierto y la abundancia del océano crean uno de los paisajes más surrealistas e impresionantes de la Tierra. 3. Lago Natron, el lago mortal de Tanzania. El lago Natron, situado en el norte de Tanzania, es uno de los cuerpos de agua más mortales del planeta.
Sus aguas rojas y viscerales parecen sacadas de una película de terror, pero son un fenómeno natural que oculta peligros letales. El lago es extremadamente alcalino, con un pH que puede llegar a 10,5, tan corrosivo como el amoníaco. Esto se debe a las altas concentraciones de carbonato de sodio y otros minerales que entran en el lago desde las colinas circundantes. Durante la estación seca, las temperaturas del agua pueden alcanzar 60 grados Celsius, creando un ambiente inhóspito para casi todas las formas de vida. Los animales que tienen la desgracia de entrar en las aguas del lago Natron son rápidamente petrificados. El lago es conocido por preservar los cadáveres de los animales en una posición estática, como si fueran macabras estatuas. Las altas concentraciones de sal y los depósitos de carbonato de sodio cubren los cuerpos en una capa dura, transformándolos en una especie de momias naturales. Curiosamente, a pesar de las condiciones mortales, el lago Natron es el único lugar de reproducción de la especie de flamenco enano, que prospera aquí en gran número. Las algas que viven en las aguas alcalinas proporcionan una abundante fuente de alimento, y las aguas cáusticas protegen los nidos de los flamencos contra los depredadores. Este frágil equilibrio hace del lago un sorprendente ejemplo de cómo la vida puede adaptarse a los ambientes más extremos. 4. Estación Vostok, el epicentro del frío, ubicada en el corazón de la Antártida. La estación Vostok es el puesto de investigación ruso que ostenta el récord de ser el lugar más frío de la Tierra. Con una temperatura registrada de 89,2 grados Celsius bajo cero, la estación representa el límite de lo que es posible para la vida humana. La estación Vostok está situada sobre una gigantesca capa de hielo, a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar, en el punto más alto del continente antártico. Rodeada por mesetas elevadas y vientos que pueden alcanzar velocidades increíbles, el aire aquí es tan seco y frío que cualquier exposición sin protección adecuada puede resultar en congelación inmediata. Las máquinas y electrónicos están diseñados para funcionar a temperaturas que destruirían rápidamente equipos convencionales. Además de estudiar el clima y las condiciones extremas, los científicos en Vostok perforaron el hielo hasta alcanzar un lago subglacial enterrado a más de 4 kilómetros de profundidad, conocido como Lago Vostok. Este lago ha permanecido aislado durante millones de años y se cree que contiene formas de vida microbiana únicas que podrían ofrecer pistas sobre la vida en otros planetas. La vida en la estación Vostok es una experiencia de aislamiento extremo. Durante el invierno antártico, la estación queda completamente aislada del resto del mundo, sin posibilidad de evacuación en caso de emergencia. Los pocos científicos que permanecen durante este periodo enfrentan condiciones que desafían tanto lo físico como lo psicológico, poniendo a prueba los límites de la resistencia humana. 5. Desierto de Danakil, el infierno en la tierra. El desierto de Danakil, ubicado en la frontera entre Etiopía, Eritrea y Djibouti, es una de las regiones más calientes e inhóspitas del planeta. Con temperaturas que frecuentemente superan los 50 grados Celsius, este desierto es un caldero de actividad geotérmica y volcánica. El Danakil está situado sobre una confluencia de 3 placas tectónicas, lo que resulta en una intensa actividad volcánica y geotérmica. Fumarolas que expulsan vapores tóxicos, fuentes de azufre burbujeante y lagos de lava hirviendo son características comunes del paisaje. El área alberga el volcán Erta Ale, conocido como la montaña que fuma, uno de los pocos volcanes en el mundo con un lago de lava activo. A pesar de las condiciones extremas, el desierto de Danakil está habitado por el pueblo Afar, que se ha adaptado para sobrevivir en este ambiente inhóspito.
Son conocidos por su resiliencia y por extraer sal de las llanuras salinas del desierto, una práctica que se remonta a siglos atrás. La recolección de sal, realizada en temperaturas abrasadoras, es uno de los trabajos más agotadores y peligrosos del mundo. Los paisajes de Danakil son de otro mundo, con colinas de azufre en tonos de amarillo, naranja y verde, contrastando con los lagos de lava roja. Estos escenarios surrealistas hacen del desierto uno de los lugares más fascinantes y mortales del planeta, donde la belleza natural viene acompañada de un peligro constante. 6. Isla Sentinel del Norte. El territorio prohibido. Parte del archipiélago de Andamán y Nicobar, en India, la isla Sentinel del Norte es uno de los lugares más misteriosos y peligrosos del mundo, no por sus condiciones naturales, sino por la hostilidad de sus habitantes. Los sentineleses son una de las últimas tribus aisladas del planeta, viviendo en la isla desde hace aproximadamente 60.000 años. Rechazan vehementemente cualquier forma de contacto con el mundo exterior y responden a cualquier intento de acercamiento con extrema violencia. Flechas, lanzas y piedras son las armas que utilizan para mantener a los extraños a distancia, protegiendo su cultura y forma de vida. El gobierno indio reconoció la necesidad de preservar la cultura de los sentineleses y al mismo tiempo proteger a otras personas del peligro que representa la isla. Por eso, se estableció una zona de exclusión de 5 kilómetros alrededor de la isla y cualquier intento de desembarco está estrictamente prohibido. Esta protección legal ayuda a evitar incidentes fatales, como el que ocurrió en 2018, cuando un misionero estadounidense fue asesinado al intentar contactar con la tribu. Se sabe muy poco sobre los sentineleses, ya que la observación de su vida está limitada a relatos distantes. Continúan viviendo de manera tradicional, cazando, pescando y recolectando frutos del bosque sin contacto con la tecnología moderna. La isla Sentinel del Norte sigue siendo un enigma, un pedazo de prehistoria intocado por el tiempo y un recordatorio de que no todas las partes del mundo están listas o desean formar parte de la civilización global. 7. Valle de la Muerte, el caldero abrasador. Ubicado en California, en los Estados Unidos, el Valle de la Muerte es el lugar más caliente de la Tierra, con temperaturas que han alcanzado 56,7 grados Celsius. Esta región desértica, que se encuentra a 86 metros bajo el nivel del mar, es uno de los ambientes más extremos y mortales del planeta. Durante la fiebre del oro en el siglo XIX, muchos pioneros intentaron cruzar el Valle de la Muerte en busca de las riquezas de California. Sin embargo, el desierto se reveló como un adversario implacable. Muchos no lograron completar la travesía, pereciendo debido al calor extremo, la falta de agua y las condiciones traicioneras. Estos eventos dieron origen al nombre del valle, que sigue siendo un lugar donde los desprevenidos pueden encontrar un final rápido. El Valle de la Muerte es un lugar de extremos geológicos, con vastas llanuras de sal, dunas de arena, montañas rocosas y formaciones de piedras que parecen desafiar la lógica. El Racetrack Playa, una de las características más intrigantes del valle, es una llanura seca donde enormes piedras parecen moverse solas, dejando largas y sinuosas huellas en la superficie plana. A pesar del nombre y las condiciones inhóspitas, el Valle de la Muerte es sorprendentemente rico en biodiversidad. Plantas y animales altamente adaptados, como el coyote, el ratón canguro y varias especies de cactus, prosperan aquí. En primavera, un fenómeno raro llamado Super Bloom transforma el desierto en un mar de flores, un espectáculo de vida efímera que contrasta con el ambiente severo. 8. Lago Kivu, el gigante dormido.
El lago Kivu, ubicado en la frontera entre Ruanda y la República Democrática del Congo, es uno de los lagos más grandes de África y también uno de los más peligrosos. Con miles de millones de metros cúbicos de dióxido de carbono y metano disueltos en sus profundidades, el lago es un desastre potencial a la espera de suceder. El peligro del lago Kivu radica en la posibilidad de una erupción limnética, un fenómeno raro en el que los gases disueltos en las aguas profundas del lago se liberan repentinamente, creando una nube tóxica que puede sofocar toda la vida alrededor del lago. Este tipo de evento ya ha ocurrido en otros lagos africanos, como el lago Nyos en Camerún, donde una erupción en 1986 mató a más de 1.700 personas. La actividad sísmica en la región, causada por el movimiento de las placas tectónicas, aumenta el riesgo de una erupción limnética. Para mitigar este peligro, se han construido plantas industriales para extraer el metano del lago y utilizarlo como fuente de energía, reduciendo la presión de los gases acumulados. Sin embargo, la extracción es limitada y el peligro persiste. A pesar del riesgo inminente, millones de personas viven en las orillas del lago Kivu, dependiendo de él para la pesca y el agua potable. La vida alrededor del lago es una mezcla de belleza natural y constante aprensión, donde las actividades diarias se realizan bajo la sombra de un desastre potencial. 9. Desierto de Atacama, el desierto más seco del mundo. En el norte de Chile, el desierto de Atacama es el lugar más seco de la Tierra, con algunas regiones que no han recibido lluvia en cientos de años. Este desierto, que se extiende por más de 1.000 kilómetros a lo largo de la costa del Pacífico, es uno de los ambientes más inhóspitos del planeta. Las temperaturas en Atacama varían drásticamente entre el día y la noche, con un calor abrasador durante el día y un frío helado durante la noche. La radiación solar es intensa y la ausencia casi total de humedad en el aire hace que la vida sea increíblemente difícil. Los pocos organismos que viven aquí, como ciertos tipos de cactus y lagartos, están altamente adaptados a estas condiciones extremas. A pesar de su aridez, Atacama es un lugar de gran interés arqueológico y científico. Fosilizaciones antiguas y vestigios de civilizaciones precolombinas indican que el desierto fue alguna vez un lugar de mayor abundancia. Las condiciones secas también han preservado muchos de estos restos, permitiendo a los científicos estudiar la vida antigua de manera detallada. La similitud del suelo de Atacama con el de Marte convierte a este desierto en un lugar de pruebas importante para misiones espaciales. La NASA y otras agencias espaciales frecuentemente realizan experimentos aquí para probar equipos y técnicas que se usarán en futuros esfuerzos para explorar el planeta rojo. 10. Montaña K2, la pirámide mortal. El K2, ubicado en la cordillera de Karakorum, en la frontera entre China y Pakistán, es la segunda montaña más alta del mundo, con 8.611 metros. Conocida como la Montaña Salvaje, el K2 es una de las ascensiones más peligrosas para los alpinistas, con una tasa de mortalidad significativamente mayor que la del Monte Everest. Escalar el K2 es una hazaña reservada solo para los alpinistas más experimentados. La ruta hacia la cumbre es extremadamente técnica, con tramos verticales, avalanchas frecuentes y desprendimientos de rocas. Las condiciones climáticas pueden cambiar rápidamente, transformando una escalada prometedora en una lucha por la supervivencia. El cuello de botella, un estrecho corredor de hielo y rocas cerca de la cumbre, es particularmente infame por su peligro. A lo largo de los años, muchas tragedias han ocurrido en el K2, incluida la desastrosa temporada de 2008, cuando 11 alpinistas murieron en un solo día debido a una avalancha. Estos incidentes han contribuido a la reputación del K2 como la montaña más mortal
entre los picos más altos del mundo, donde la línea entre el éxito y la fatalidad es increíblemente tenue. A pesar de los peligros, el K2 sigue atrayendo a alpinistas que buscan el desafío definitivo. La escalada exitosa del K2 se considera uno de los mayores logros en la carrera de un alpinista, pero el precio a pagar puede ser la vida. La montaña exige el máximo de habilidad, resistencia y a menudo suerte. Ahora YouTube te está recomendando 2 videos. Espero que disfrutes el próximo.